Amados, bendiciones. Dios me los bendiga. Es grato poder estar ahí donde me estás escuchando y poder bendecir tu vida. Es un discipulado que hemos estado disfrutando, nos ha estado hablando muchísimo. Si tú, hoy vamos a ver la tercera parte. Si te has perdido la primera o la segunda, haz el intento, haz el esfuerzo de poder verlas para poder entender todo la película completa en sí. Bueno, vamos a entregar al Señor esta reunión y que el Señor te ministre y te dé paz. Amado Dios, te doy toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias te doy, Señor. Santo eres tú. Háblanos, te lo pido. Habla al corazón. Háblanos, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, adoremos con el cántico adjunto. Medita en él.
Todo gira alrededor de Jesucristo. Todo gira alrededor de mi amado Señor en la persona de Jesús. Que tú le puedas decir, Señor, te amo. Te amo. Es todo lo que puedo decir. Hermoso. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema que hoy nos compete. Y repasando, pues hemos estado viendo la travesía del pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Y cómo es que Dios les prometió una tierra prometida, pero a lo largo de su travesía fueron transformados. En ese trayecto hemos visto y aprendido que cada estación tiene un mensaje y cada mensaje pues le vamos hemos interpretado lo que dice la Escritura a través de ello. Pero ¿qué dice si vemos la introducción tal como la vimos en los últimos discipulados anteriores, hablando de que si al Padre hizo esa consideración fue: yo quiero que entre una nueva generación a la tierra prometida, aunque ese no era el anhelo. El anhelo de él era que si ellos hubieran desde el principio obtenido la fe, hubieran obtenido el deseo de creer en él y de verlo a él como su única fuente de dirección, de fortaleza, de instrucción, esa primera generación hubiera podido entrar. Pero encontramos en la Escritura que el Señor pues determinó que no fuera así. Dice así en Josué 5:6, pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon. Aquí viene una de las razones. No escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había tomado a sus padres, que nos daría una tierra que emana leche y miel. Hoy prácticamente vamos a llegar a esa jornada o ese campamento donde Dios los sentenció con esto. Y hoy vamos a aprender realmente cuál fue el motivo que provocó que el Padre estuviera decidido a no dejarlos entrar. ¿Por qué sería? Y usted dirá, mire, pero ¿por qué esta enseñanza de los israelitas? Porque la Escritura hace ver, sobre todo Pablo el apóstol escribió, que esa travesía era un ejemplo o habían enseñanzas para la iglesia neotestamentaria, pero aún más para los que están viviendo los últimos tiempos. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, 11 y 12 de esta manera. Todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes tocó vivir en la última fase de los tiempos. Así pues, que el que crea estar firme, mire, no caiga. Aleluya. Entonces, ¿cuál fue una de las razones por las que ellos no entraron? Fue porque no dejaron que la palabra, la dirección, lo que él declaró, hiciera mella en su corazón, entrara a su corazón, lamentablemente. Y esto lo vemos en Hebreos 4:2, cuando lo dice de esta manera la Escritura. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también se les dio a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Y aquí está refiriéndose a ese pueblo y su caminata. Bueno, entonces con esta introducción vamos a ver de qué jornadas estamos hablando y donde tomamos la referencia de toda esta travesía. Usted puede ver ahí en su pantalla
donde hay dos grupos de gentes. Entonces, el que está en un lado es el que sale de Egipto, y esos recorrieron. Y si usted agarra una línea recta hacia donde está el otro grupo, que es la frontera de Canaán, prácticamente eso lo hubieran podido haber hecho ellos en días. Pero Dios dijo, no puedo meterlos en días, porque ellos tienen que adquirir, tienen que ser entrenados, tienen que ser equipados para poder entrar a esa tierra. Y algunos decíamos, yo por ejemplo era uno de los que enseñaba que tenía que ser equipado militarmente. Y después descubro, después de estar viendo la cantidad de días que hay de un campamento a otro, que el anhelo del Padre era solo ellos equiparlos espiritualmente, que ellos aprendieran a adorarlo por medio de el establecimiento del tabernáculo, y les mostró que la victoria Él se las iba a dar con cada enemigo, Él mismo se las iba a dar milagrosamente. Entonces, en Números capítulo 33 encontramos que existen 42 campamentos, y desde el campamento 1 al 42 yo hice, digamos, como los agrupé por etapas, y de esta manera a mí me aparecieron 22 etapas. Aquí aparece en este mapa 16, pero todavía hay una fracción en la parte superior fronteriza donde aparecen los otros 6, que con eso cerramos la semana entrante esta serie que hemos estado viendo. Bien, si usted se da cuenta, en este mapa vamos a hacer un recorrido desde el verso número 1, desde el verso número 1 hasta el verso número 4, ellos llegaron al monte Sinaí, que es desde donde está el primer grupo de personas y hasta la base de él, llamémoslo así, la península todo ese desierto del Sinaí. Bueno, se llama desierto de Parán, pero el extremo inferior es donde aparece el monte Sinaí. Ellos ahí anduvieron, ellos hicieron para llegar del punto 1 al punto 4, 45 días. ¿Por qué? Porque en el punto 2, donde está el Elim, estuvieron 30 días. O sea que realmente la columna que los dirigía, la columna de día, la nube de día y la columna de fuego de noche, las columnas, ¿verdad? Iban llamémoslo, a un paso bastante rápido. Entonces, cuando llegaron ellos al punto 4, ahí pernoctaron, ahí estuvieron un año, porque en ese año recibieron todo lo que tenía el concepto de la adoración, lo que tenía que ver con el concepto de el presentarle a Él los sacrificios, y ahí fue donde aprendieron cómo hacer el tabernáculo, los rituales, las fiestas. Ahí tuvieron que aprender de cómo es que iban a celebrar fiesta por fiesta, empezando por la Pascua, el Sukkot, y posteriormente hasta las demás. Cuando terminaron ya llevaban un año y 45 días, comienzan su travesía. Y la intención del Padre es que hubieran llegado ellos en 8 meses más. Bueno, yo diría que es casi en 45 días, casi en 2 años. El plan era salir de un lugar hasta el otro para poder entrar a la tierra. Pero hoy vamos a encontrar el punto que era casi en la etapa 15, que yo la llamé, cuando llegaron a Cádiz, que ya el Señor ya no soportó más la cantidad de murmuraciones, pero hubo un disparador que provocó, porque el Señor dijo ya no más, y los dejó ahí 38 años. 38 años en ese punto, y estuvieron ahí rondando fronterizamente de un lugar a otro. Cuando se cumplieron, ya estaba por cumplirse los 40 años,
ya procedieron y en cosa de 2 meses entraron a la tierra prometida. Bueno, vamos entonces a ver, hoy nos quedamos en la etapa 9 la semana pasada y hoy vamos a continuar la etapa número 10. Entonces, como aparece ahí en su pantalla, la 10 es donde aparece el grupo de personas en la parte superior, ¿verdad? La etapa número 10. Bien, en la etapa 10 vamos a entrar a lo que dice números 33, 30 y 31. Salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Ben-Nahán. Bueno, aquí hay algo que sí es importante tal vez explicar de esta manera. Que algunos dirán, bueno, pero ¿por qué 42 campamentos y por qué 42 nombres? Bueno, muchos de estos nombres ellos los pusieron por alguna experiencia que atravesaron en ese lugar. Otros nombres ya estaban en el lugar, o sea, ya eran parte del nombre tradicional de ese lugar. Y algunos otros lugares, como quedaban en el camino y ahí acamparon, pues ellos, como ya tenían varias semanas de estar ahí, les ponían un nombre, ¿verdad? Pero curiosamente, ahora a lo largo de estas enseñanzas hemos visto que cada nombre simboliza algo. Y podemos ver cómo es que está muy atado a lo que ellos estaban viviendo, pero sobre todo está muy atado a una enseñanza que nos puede dar a nosotros en estos últimos tiempos. Por ejemplo, en estos versos de esta etapa 10 que le llamé Moserot y Ben-Nahán. Y esto significa, Moserot significa, imagínense, corrección por cautiverio, hijos de lo torcido. Entonces, yo después de estar estudiando, vimos que solo la etapa 9 encontramos ahí alrededor de 9 campamentos y yo los agrupé porque en todos ellos como que Dios les dice las bendiciones que hay por seguirme. Pero a partir de la etapa 10, casi al final, lo que Él dice es, yo necesito disciplinarte porque al que Dios ama, Él disciplina. Ay, no, a mí no me gusta la disciplina, pero créalo. A quien Dios ama, disciplina, porque la disciplina siempre es formativa. Y aquí cuando vemos esta definición de estos nombres, por ejemplo, Moserot, corrección por cautiverio, así es el nombre literal, que es necesario a veces pasar un tiempo de cautiverio, de soledad, para ser corregido. ¿Por qué? Porque hay un Ben-Nahán, dice ahí. ¿Por qué? Porque hay algo torcido que hay que arreglar. Entonces, cuando uno mira esto, lo único que nos puede recordar uno es que Dios disciplina al que ama y dice la Escritura de esta manera, que la disciplina, aunque no nos agrada, es formativa. Créalo, a veces uno dice, ¿por qué estoy atravesando esta prueba? ¿Por qué estoy atravesando estas circunstancias que parecieran como que Dios ya no está conmigo? A lo mejor no hay que preguntarse el por qué, sino muchas veces la pregunta es, Señor, ¿para qué me está pasando esto? Y la mayoría de veces es formativa, porque Dios quiere formar en ti una disciplina o un hábito o una cercanía. Pero mire cómo dice Hebreos 12:11, dice así, al presente ninguna disciplina parece causa de gozo. Por supuesto, ¿a quién le va a agradar? Incluso yo lo miro hasta con los niños. ¿Se acuerda usted en la escuela? Hasta el término era, estás en disciplina. Eso era en un rincón o en la oficina o tenías que quedarte cuando cerraran clases un tiempo como en castigo. Y no pareciera causa de gozo, pareciera de tristeza. Sin embargo, dice, mire cómo dice ahí, los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia.
¿Cómo puede ser eso que uno puede ser ejercitado por la disciplina? Porque el ser ejercitado da a entender, a mí me gusta que me disciplinan. Pero, ¿sabes que la Escritura hace mención que el término disciplina tiene una palabra, una raíz griega que significa también nutrir, como un alimento nutricional, o sea que es un alimento que realmente necesita un niño o una persona cuando está atravesando una dieta específica por alguna naturaleza. Entonces, yo lo que puedo ver es que a veces el Padre manda lo que necesitamos para que nosotros podamos ser nutridos espiritualmente, aunque esto nos duela, aunque esto no pareciera algo que nos riamos y jajaja, qué rica la disciplina, sería un masoquismo. A veces esas lágrimas, esa tristeza que a veces podemos tener, Dios la quiere transformar en gozo cuando miras la recompensa o el fruto. Dice ahí mismo, el fruto apacible, cuando después viene el fruto apacible de justicia. Qué lindo, ¿verdad? Esta etapa. La verdad que yo cada vez que veo cada una de esas etapas, lo único que puedo ver es a un Dios de amor, a un Dios amoroso, que lo que quiere es transformar a un pueblo en ser personas bendecidas, exitosas en todo sentido. Bueno, pero entremos ahorita a la nueva etapa. Estas dos etapas, la nueva etapa yo la agrupé, 11 y 12, porque me di cuenta que estaban muy también de la mano. Entonces, mire, dice la nueva etapa, 11 y 12, la podemos ver ahí en su pantalla. Bueno, es interesante que mire este aspecto. Cuando ellos llegaron a la etapa 10, es curioso, porque ellos estaban ya muy cerca de la frontera, pero de alguna manera Dios permitió que bajaran. Si usted se puede dar cuenta, aquí está el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y casi regresa, o sea que hace un como decirte un loop, o sea, una vuelta interna en eso. Pero eso sí era voluntad del Padre, hacer esa vuelta. Y sabe que esa vuelta dilató 6 meses. Entonces uno pregunta, ¿y por qué 6 meses todavía en el desierto antes de entrar a la tierra prometida? Y yo lo único que puedo pensar, ¿sabe qué es? Que el Padre dice, tardé 1 año en enseñarles cómo es que me deben de adorar al establecer el tabernáculo. Y en 1 año ustedes aprendieron, pero ahora ustedes tienen que practicarlo, tienen que manifestar, tienen que dar evidencias de que ustedes realmente son un pueblo adorador, que han cambiado sus raíces, llamémosle paganas, o sus raíces hacia las cosas que no son del Señor, hacia mí. Y igual sucede con el creyente. Muchas veces Dios nos permite pequeños desiertos, pero que están bajo su voluntad, bajo su control, para poder terminar de limpiar de nosotros todo tipo de vestigio que haya de una naturaleza antigua o el hombre viejo, como le llama la Escritura. Entonces, si usted se da cuenta, de la etapa 10, bajan prácticamente a la etapa 11, y en la etapa 11 llegan a un lugar 11 y 12 que dice que se llaman números 33, 32 y 33 de esta manera. Mire cómo dice. Entonces salieron de Benajacan, que es lo que vimos hace un rato, ¿verdad? Que eran hijos de Lot torcido, y ahí van hacia el sur, y acamparon en el monte de Gilgat. Salieron del monte de Gilgat y acamparon en Jotbatá. Pero mire lo que significan estos dos nombres. Cualquiera que
que lo mira dirá, esto como que si yo lo hubiera armonizado. No, usted solo puede agarrar un diccionario bíblico o en su computadora puede agarrar esos mismos nombres y buscar la raíz hebrea en este sentido. Bueno, pero mire lo que significa. Dice aquí, Hitgat significa agujero por cuchillada. Esto es como que decirte aquel agujero que se forma por una parte incisiva. Y Jotbata significa placentero. Entonces, lo único que yo puedo ver ahí es que dice el Padre que hay placeres en la vida que te pueden dejar marcas o heridas y que te puedan dejar vestigios que al tiempo duelen y al menos no, aunque en ese momento parecieran muy divertidas o muy placenteras, pero al tiempo pueden ser destinos fatales. Y usted dirá, ¿y cómo puedo yo diferenciar? Porque vimos la anterior, que era como que la disciplina. Dios permite ciertos desiertos que son de Él. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener esa madurez espiritual, de poder reconocer que ciertos momentos de oposición, de adversidad, que Dios lo permite. Pero hay ciertos momentos donde el diablo es el que involucra. Pero hay ciertos momentos de adversidad donde es fruto de nuestra carne, como en este caso, donde ellos llegan a un lugar donde se llama placentero, donde estaban dispuestos a disfrutar la vida por lo que ellos creen que son los deseos, pero ¿qué deseos? Pueden ser los deseos dice la Escritura, Juan lo escribe, era que tengan cuidado de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Y cuando habla de deseos, pues, que no son de Dios, es como un placer de la carne. Qué hermoso esta expresión para verlo así, porque hay veces tú puedes estar recibiendo ciertas bendiciones que según tú es un placer, es una cosa, ay, Dios está conmigo, y a lo mejor es una miopía espiritual, porque bien dice la Escritura así, hay camino, dice Proverbios 16:25, léalo conmigo, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. O sea, hay caminos que tienen ciertos placeres que parecieran de Dios, pero no son de Dios, sino que son caminos que me llevan a una fatalidad. Bien dice en 2 Timoteo capítulo 3, versos 3, 4, cuando introduce estas 18 características, dice que en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos finales, se levantarán hombres. Serán tiempos peligrosos y se levantarán personas con estas características. Y da 18 características. Pero me interesa la del verso 4 que dice que habrán traidores, impetuosos, envanecidos, pero dice que hay amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y aquí nuevamente es como decirte, ¿cómo reconocer? Porque hay algunos pueden decir, no, Dios me está bendiciendo. O a lo mejor uno diría, no, a lo mejor tus deseos personales te están apartando. La conclusión que he visto con esto es que la vida espiritual, crea, amado hermano, tú que me estás escuchando, es una madurez que debemos de desarrollar. Madurez que dice la Escritura que conforme nosotros nos llenamos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios pone en nosotros se llama el discernimiento de espíritus. Es un fruto. Y que nosotros podamos discernir, inclusive hay un don también que se llama discernimiento de espíritus. Con ese don nosotros podemos discernir, diga conmigo, es importante discernir lo que es bueno y lo que es malo.
y que lo que te acerca a Dios, después de una pandemia como esta, a mí yo estoy sorprendido cómo es que realmente es sorprendente cómo ver a muchas personas que han descubierto que estando en su casa y crearon ya una iglesia de su casa, es para ellos un santuario y ahí esa forma reverencian al santuario. Yo siento que es una miopía espiritual, porque Dios mismo ha dicho que hay que reverenciar el lugar de su adoración. Por eso es bueno, importante reunirse los hermanos juntos para adorar juntos y buscar a Dios, ¿verdad? Bueno, pero lindo este tema, ¿verdad? Cómo es que en este caso pues puede haber una miopía espiritual, ¿verdad? Hacia lo placentero. Bueno, vamos a ver ahora la otra etapa. Ahorita vamos llegando ya a la etapa, vimos la 11, la 12, ahora vamos a entrar a la etapa 13 y a la etapa 14. Entonces, mire, estaban en la parte superior y ya van hacia abajo y ahora llegan a la 13 y 14 que está ahí en la península esa del Mar Rojo, creo que se llama el Golfo de Akkad, ¿verdad? Y ahí es donde ellos estaban en dos campamentos, 13 y 14. Pero mire qué significan esos dos campamentos. Números 33, 34 y 35. Dice así. Salieron de Jotbata, que es el que acabamos de ver, que es placentero, y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. ¿Qué significan estos dos? Mire, curiosamente, Abrona significa estar en un lugar opuesto. O sea, estoy yo en un camino, en un pasaje, pero es en alguna oposición a donde debería de ir. O sea que prácticamente podríamos atarlo al verso anterior. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Cuando el Señor dice arrepentimiento, ¿qué significa el arrepentimiento? Arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia. Y metanoia en sí lo que significa es que si yo voy en una dirección, metanoia, hago un giro en 180 grados en oposición al camino donde yo iba. Entonces, de lo contrario, si yo sigo necio en ese camino, voy a un lugar opuesto. Y mire lo que significa Esión Geber. Significa columna vertebral del hombre, que en otras palabras podría ser la cerviz del hombre. Pero cuando habla la escritura de la cerviz, no lo va a creer, pero habla acerca de aquel concepto que hemos oído más de alguna vez, o tal vez usted lo ha dicho, cuando uno se sube a su macho, dice, este se subió a su macho y ¿quién lo baja de ahí? O sea, el que endurece la cerviz es aquel que está firme en lo que cree. Yo soy bendecido y aquí estoy en esta dirección. Tener cuidado, porque generalmente el que anda en una necedad de esa manera termina oponiéndose a lo que Dios quiere. Por supuesto que termina oponiéndose a lo que el Señor dispone. ¿Por qué? Porque hay camino, bueno, ahí lo vamos a ver en el próximo verso, que uno está seguro y realmente puede ser un distractor. Mire cómo dice Gálatas 5:17 con relación a los que se oponen. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen para que no hagáis lo que quisierais, o que no hagas pues lo que deberíamos de hacer delante del Señor. Y eso es una oposición. ¿Sabes cuál es el ejemplo? Que ese es prácticamente el mensaje que tiene inclusive el desierto de los hebreos, que es hacer morir a la carne.
para que entre una nueva generación. El mensaje de los hebreos es que aquellos que nacen del mundo son sacados del mundo, que es una figura, que Egipto es la figura del mundo, los sacan de Egipto y a lo largo de ese desierto es necesario hacer morir todo aquello que se opone al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay un conflicto, hay una batalla interna. Y ese es llamémosle así, el desafío del creyente. Tú tienes un desafío por delante. Tú tienes por delante ese deseo de decir, Señor, yo quiero ser mejor para ti. Ayúdame, Señor, a poder gobernar en esos deseos que tal vez no son tuyos, sino son de mi carne. Ayúdame a poder gobernar y decirle, ¿sabes? Que el Señor, como varias veces me has oído que lo digo, el Señor no te quiere hacer mejor. Él quiere que tú mueras. ¡No! Sí, Él quiere que tú mueras a esos deseos que se oponen al Espíritu de Dios, a esos deseos de la carne, a esos placeres que dejan heridas que en el tiempo pues van a ser dañinas para ti. Que tú puedas saber que todo Dios, si es necesario, va a mandar una disciplina para corregir lo torcido en nuestra vida. Y son los campamentos que hemos estado viendo el día de hoy. Por eso bien dice, y aquí viene Proverbios 29:1, de esta manera: el hombre que reprendido endurece la cerviz, aquel que endurece esa columna, el que se sube al macho, y que ha recibido corrección, porque Dios a veces manda disciplina, pero la endurece, o sea, a pesar de ser disciplinado, se mantiene firme en el macho. De repente dice, será quebrantado y no habrá para él medicina. Qué difícil. Aquellos que se vuelven miopía espiritual, que no viendo, que viendo, más bien dicho, viendo, no miran lo que Dios tiene para sus vidas. No viendo que Dios quiere atraerlos con amor, con lazos de amor, con cuerdas de amor, dice la Escritura. La gente se vuelve necia en su propia opinión. No te hagas necio en tu propia opinión. Deja que el Espíritu Santo siempre nos hable. A mí me agrada el discipulado de hoy, porque hoy tiene que ver mucho con cómo es que Dios quiere volver a traer a su cuerpo, a su pueblo, con lazos de amor. Cómo Él quiere atraerte. Y aunque esto no te agrada, Él lo hace por amor. ¿Cómo desearía yo que esta enseñanza llegara al corazón de mucha gente? Si tú sabes que puede bendecir a alguien, transmítela, porque si alguien está atravesando alguna situación difícil, tal vez está siendo reprendido, pero antes que se endurezca su servir, dile, Dios siempre te va a mandar la medicina para que salgas de ello. Bueno, entonces, siguiendo ya nuestro recorrido, prácticamente ya ellos llevan ahorita alrededor de unos 4 o 5 meses. Vienen, sí, como 4 meses y medio de estar ahí en esa bajada y esa subida. Y llegan ya a un último lugar que es el que yo le llamé la quinta etapa, la 15ª etapa, perdón, y es la que usted aparece aquí, en la 15ª, donde está el grupo de gente. Entonces se mira que ellos bajaron y vuelven a subir y llegan a un lugar que se llama Cades. Aquí a usted le va a volar la cabeza, porque ¿qué significa ese 15 campamento? Y significa, bueno, ya está ya en su pantalla. Pero miren, dice entonces en el verso 33-36, partieron de
Esión Geber, que significa columna vertebral o cerviz. Y acamparon en el desierto de Sin, esto es Cades. Acuérdese, el desierto de Sin. Muy importante acordarse el desierto de Sin, porque es en este desierto donde ellos se quedaron 38 años prácticamente. Pero miren, Cades significa lo que es un santuario o algo que es santo. ¿Por qué este término? Y aquí es donde yo me sorprendo porque puedo ver con mayor énfasis el amor de Dios. Porque él, al llegar a este punto, viene el Padre y llega un momento en que dicen, bueno, ya pasamos 6 meses de estar ustedes adorándome, viendo, hemos estado habitando juntos para que me conozcan mejor a través de las columnas en la noche y en el día, a través de los sacrificios en el santuario. Algunos de ustedes se han gozado en mi presencia. Ahora ya es el tiempo, dice él, pero es el tiempo de poder tomar la promesa, de poder tomar ese sueño que yo le di. Acuérdense que ese sueño él se lo dio a Abraham, que yo le di al patriarca de ustedes. Y desde que se lo di a Abraham, él estuvo soñando que ¿será que yo lo voy a vivir? ¿Será que yo lo voy a vivir? Y de ahí lo vivió Isaac, después lo vivió Jacob, posteriormente sus hijos, y después, bueno, salieron a Egipto y ahorita hay un momento en que salen de Egipto para irse el Señor. Ya han pasado muchos años y ahora van a poder entrar a lo que les ofrecí. Y esto es como cuando un padre está pero muy emocionado al quererle dar a su hijo la oportunidad de una nueva etapa, ¿verdad? La oportunidad de decirle, bueno, hijo mío, tú te has esforzado tanto, déjame ahora darte las llaves de este nuevo coche, de este nuevo carro, o te voy a dar la oportunidad para que comiences un negocio, te voy a dar ya la oportunidad para que comiences algo, pero vas a tener que trabajarlo para poderlo hacer exitoso, pero te voy a empezar las llaves de algo. Aquí en este momento el Padre les está diciendo, ahora ya estamos listos, vamos a entrar, vamos a gozarnos de esto. Desde que salieron de Egipto a esta fecha, ya llevaban 1 año y tal vez unos 7 meses, ¿verdad? Porque estuvieron 40 días inspeccionando la tierra, ¿verdad? Y regresaron. Y después, pues, prácticamente estuvieron 38 años a la deriva. Entonces, mire cómo fue la forma que el Padre mismo les dice. Mire cómo, léalo conmigo, Números 13, capítulo Números 13, 1 y 2. Dice de esta manera. Y el Señor habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás a un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Cuando uno mira la dirección del Padre, uno es como que uno mira, busca a aquellos que tengan el liderazgo. Pero yo diría el liderazgo en mí. Tal vez ese fue el error de Moisés, que mandó únicamente tal vez a la gente que tenía solo plata o a la gente que tenía solo una posición. Pero no mandó a los que realmente tenían la fe y la convicción de ver a un Dios todopoderoso. Porque ese era el anhelo del Padre. Ve y mira las bendiciones. Pero lamentablemente todo este pueblo que llegó fue y vio que únicamente lo que le podría hacer daño. Y efectivamente dice que cuando Moisés los envió, ellos tomaron 40 días. O sea, Moisés no les había dicho cuánto tiempo iban, solo les dijo, vayan y regresen.
Y ellos, imagínense 40 días de inspección, ellos llegaron hasta lo profundo. Y cuando regresaron inclusive con muestras de lo que vieron. Efectivamente dice que llegaron con frutos que ellos no conocían, frutos grandes, uvas de mayor tamaño. O sea, sí era una tierra donde fluye leche y miel, pero también habían enemigos, por supuesto. Y había un grupo, por ejemplo, en el Monte Hebrón, había un grupo donde vivían los anacitas, o sea, eran unos gigantes. Pero no era toda la tierra de Canaán, era un grupo que vivía en ese lugar. Pero esta gente llevó una voz que realmente perjudicó, contaminó. No cabe duda que la importancia de escuchar una voz correcta. Y mire cómo dice Números 14:32. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel. Y esta palabra mal es una palabra que dice como un informe adulterado de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Hombre, y toda la gente que vimos mire el informe, toda la gente que vimos allá son hombres de gran estatura. Por supuesto que ellos vieron a los hijos de Anac, a las anacitas del Monte Hebrón, que usted sabe que después cuando llegaron ellos a la conquista, no creo que lo veamos en esta serie, pero quien conquistó el Monte Hebrón fue un hombre, fue Caleb. Él le pidió a Josué, déjame ir a ese monte que yo tanto cuando yo lo vi, yo no vi los gigantes, yo vi lo lindo, lo santo que era ese monte. Y él le dijo, pero están los gigantes. No me importa, para mí esos son. Y dice que el hombre, solo Caleb con su familia, o sea, con sus guerreros, su tribu, llamémoslo así, conquistaron el Monte Hebrón. Si tan solo estos hubieran llevado un informe correcto, ellos hubieran podido entrar. Y eso hizo. Y por eso es tan importante la voz que tú oyes. Es importante qué voces oyes. Si tú oyes la voz de un noticiero, la voz de algún amigo o un familiar diciéndote que te va a ir mal, te puedo decir que mejor escucha la voz del Padre. Porque el problema de una voz que está contaminada, una voz como la que vimos que tiene un mal informe, te puede amargar. Dice aquí Números 14, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó y el pueblo lloró. Imagínense, lloró. O sea, ¿cómo sería ese informe? Lloró aquella noche y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Sabes? Se les había olvidado que un año antes, cuando llegaron toda esta gente de Amalek, que era un ejército militar, y ellos no eran ni ejército, ellos no tenían inclusive ni organización. Y Dios les dijo, yo los voy a vencer por ustedes. Y solo Moisés, ve y levanta las manos. Y cada vez que Moisés levantaba las manos, dice que el pueblo de Dios, o sea, los hebreos, prevalecían. Pero yo decía, ¿cómo puede prevalecer un pueblo que no tiene entrenamiento militar si ellos eran esclavos? Lo único que puedo imaginarme es que Dios mandó ángeles o les dio ángeles que agarraban la espada. No sé cómo era que ellos prevalecían, pero definitivamente no era por las fuerzas de ellos, no es con espada, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Se les olvidó. Dios a ti te ha dado la victoria en muchas áreas. No te dejes gobernar. Oye, no dejes que las voces puedan contaminarte y te puedan dejar llevar por cosas que te puedan amargar. Porque realmente Dios se resintió cuando Él dijo, ¿cómo es posible que vieron ellos
Todos los milagros del Mar Rojo, la piedra que los seguía dándoles agua. ¿Cómo es posible que ellos vieron el maná que todavía lo sustentaba, las codornices, tantos milagros? Y aún así, ellos no confiaron en él. ¿Sabes que vino Dios y ahí tomó la sentencia? O sea que el disparador por el cual Dios dejó de meter no fue su murmuración anterior, no fue porque ellos menospreciaron el regalo que Él les había dado. Y Dios dice que Él los dijo, ahora van a quedarse aquí pernoctando, o van a estar como judíos errantes, literal, en el desierto, una buena cantidad de años. ¿Cuántos? Dice Números 14:34, según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días. Menos mal, no fueron más. Por cada día llevaréis vuestra culpa, 1 año hasta 40 años, y conoceréis. Y aquí es algo duro de leer. Y conoceréis mi enemistad. El que se hace enemigo de Dios, ¿sabe qué hace Dios? Le da la espalda. Y dice, ve tú solo. Y aquí es curioso porque cuando uno mira en los versos que aparecen en la escritura, Moisés no escribe nada de lo que pasaron en esos 38 años, o Dios no le permitió que escribiera algo de lo que sucedió entre esos 38 años, sino que aparece que él dio la sentencia, después apareció pues la rebelión de Coré, y de ahí en el otro verso, cuando Dios les dice, vamos y salgamos de Cades. O sea que hay un lapso, como el lapso después de Malaquías, que Dios ya cansado les dio una sentencia por medio del libro de Malaquías, y por 400 años, qué curioso, ¿verdad? 400 y aquí 40. Por 400 años Dios se dio la espalda. No es que el pueblo de Israel no siguiera, no, siguieron con sus costumbres, pero ya no estaba Dios en ellos. No se sabe qué pasó ahí. Igual aquí no se sabe qué pasó en esos 38 años que siguieron, ¿verdad? Porque ya llevan 40 años desde que salieron de Egipto. ¿Qué pasó entonces? Miren, entonces ya que ellos estaban sentenciados, viene y hay una familia que es del linaje de Rubén. Y ellos vienen, y era un patriarca que se llamaba Coré. Él vino y dijo, pero si yo también soy espiritual, ¿por qué vamos a dejarnos sentenciar con esa corrección? ¿Por qué vamos a dejar que este hombre dirija nuestras vidas? Mire cómo dice la rebelión de Coré, y esto es algo también muy triste. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, o sea, Coré y sus descendientes, y inclusive él logró convencer a 250 levitas. Y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Imagínense, todo este pueblo es santo, es un pueblo dedicado para Dios, nunca ha murmurado, es un pueblo que ha aprendido a adorarlo. Qué absurdo. Y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Qué triste una declaración de este tipo. También de este tipo, de esta persona, pero declaración de esta forma, porque él vino y se dio cuenta que no vio a Moisés como el padre que Dios había puesto para dirigirlos. Lo vio como alguien antagónico. No vio en lugar. Yo estoy convencido que si se hubiera levantado un grupo y hubieran dicho, clamemos, arrepintámonos, así como sucedió con Jonás, ¿verdad? Cuando él llega con el pueblo y lo sentencia que van a
en Nínive que van a morir, dice que todo el pueblo, hasta los animales, todos prácticamente provocaron que todos se arrepintieran. Yo estoy convencido que el amor de Dios es tal que si hubiera visto un pueblo arrepentido, los perdona, los perdona. Pues la historia tenía que terminar así. Con Coré dice, ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol. O sea, como ellos retaron y desafiaron a Moisés diciéndole, vamos a ver a quién escucha a Dios. Y nosotros nos vamos a ir a este. Y Moisés les dijo, sí, pero para que Dios les responda, váyanse por este lado con todos sus rebeldes, todos los que están de acuerdo con ustedes. Y estaban apartados. Y ellos empezaron con sus incenciarios a disque alabar a Dios, pero Dios sabía, ¿cómo este rebelde no va a reconocer mi voluntad? ¿Cómo este rebelde trata de manipular a toda esta gente? Y dice que ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos. ¡Hala, qué duro es eso! Al Seol. Y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. ¡Qué duro! De ahí, con este verso, bueno, con esta experiencia o esta etapa de la historia, dice después que el próximo verso que aparece cuando Dios les dice, salgan de Cades. Hay un lapso de 38 años. Y con eso vamos a empezar la semana entrante y con eso vamos a culminar cómo es que ellos llegaron hasta Jericó. En 2 meses ellos prácticamente llegaron a la frontera después de salir de Cades. Y si uno suma esos 2 meses más el año y 8 meses antes de la sentencia de los 38 años, más bien podríamos decir que ellos estuvieron 2 años, era el tiempo que Dios tenía para que entraran. Qué terrible. Bueno, mis amados, la verdad que yo he disfrutado este discipulado y le pido a Dios que bendiga tu vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos, déjame bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, ahí donde está. Y permite que esta palabra, este discipulado, llegue a su corazón y les hable. Y de esta manera puedan ser transformados para ti. Te doy gracias. Te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Bendiciones.